Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La reconocida actriz turca Afra Sarıoğlu atraviesa un difícil momento personal tras su reciente separación de Met Ramazan Demir. Aunque la pareja nunca confirmó oficialmente su relación, su cercanía y química tanto dentro como fuera de la pantalla hicieron que sus seguidores creyeran en un amor real entre ellos. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor sólida llegó a un final inesperado, y según fuentes cercanas, Afra aún no ha podido superar la ruptura. Un amor que parecía inquebrantable. Desde su colaboración en la serie Yalan, Afra y Met fueron inseparables. Sus miradas cómplices, los rumores de encuentros secretos y las imágenes de ambos compartiendo momentos especiales hicieron que sus fanáticos creyeran que su relación iba más allá de la pantalla. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre su romance, su lenguaje corporal y su mutua admiración eran más que evidentes. Sin embargo, la reciente ruptura ha dejado a la actriz en un estado de tristeza y confusión. Según allegados, Afra se siente profundamente herida y desilusionada. Ella realmente pensó que esto duraría más. Estaba convencida de que Met era diferente, que no la lastimaría como otros lo hicieron en el pasado, comentó una persona cercana a la actriz. Me prometiste el mensaje que lo dice todo. Uno de los detalles que más ha llamado la atención en este drama sentimental es una frase que Afra habría dicho en privado a Met: Bana söz vermiştin, me prometiste. Esta simple pero poderosa declaración refleja la decepción y el dolor de la actriz, quien al parecer esperaba un compromiso más serio por parte de su pareja. Los rumores indican que la ruptura no fue mutua y que fue Met quien decidió poner fin a la relación. Esto ha hecho que Afra se sienta aún más devastada, pues confiaba en que la conexión entre ellos era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Ella realmente creyó en su amor. No pensó que él la dejaría así, dijo otra fuente. El impacto en su carrera y vida personal. A pesar del dolor emocional, Afra ha intentado seguir con su vida profesional sin mostrar signos de debilidad. La actriz ha continuado con sus compromisos laborales, asistiendo a eventos y manteniendo una actitud profesional. Sin embargo, quienes la conocen bien aseguran que detrás de esa imagen fuerte se esconde una tristeza que aún no ha logrado superar. Además, los fans han notado que la actriz ha estado menos activa en redes sociales y que ha evitado responder preguntas sobre su vida personal en entrevistas recientes. Esto solo ha aumentado la especulación sobre su estado emocional y su lucha por seguir adelante tras la separación. Hay posibilidad de reconciliación. Muchos seguidores aún mantienen la esperanza de que la pareja pueda volver a estar junta. Sin embargo, por ahora, todo parece indicar que la ruptura es definitiva. Met, por su parte, ha evitado hacer comentarios al respecto y ha preferido concentrarse en su trabajo, lo que ha alimentado aún más las dudas sobre el verdadero motivo detrás de la separación. Afra, por otro lado, sigue lidiando con los recuerdos de lo que alguna vez fue un amor que parecía destinado a durar. Aunque intenta mostrar fortaleza, sus palabras y su actitud reflejan el dolor de alguien que aún no ha podido aceptar que la persona en quien confiaba le rompió el corazón. El tiempo dirá si esta historia tiene un nuevo capítulo o si Afra deberá aprender a sanar y seguir adelante sin mirar atrás. Afra Sarıoğlu, un corazón roto y una promesa no cumplida. La separación de Afra Sarıoğlu y Met Ramazan Demir sigue dando de qué hablar. Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, quienes creían que la pareja tenía una relación sólida, lo que más ha llamado la atención es la reacción de Afra ante la ruptura. Fuentes cercanas aseguran que la actriz aún no ha logrado asimilar lo sucedido y que sus emociones están a flor de piel. Su silencio en redes sociales, sus miradas melancólicas en eventos públicos y su actitud reservada en entrevistas recientes son señales de que el final de su historia con Met no fue como ella esperaba. Pero más allá de la tristeza visible, lo que más ha dolido a la actriz es la sensación de traición. Bana söz vermiştin, me prometiste,
habría dicho en un momento de vulnerabilidad, dejando entrever que existía un pacto o una promesa entre ambos que no fue respetada. ¿Qué fue lo que Matt le prometió? ¿Se trataba de un futuro juntos, de un compromiso más serio o simplemente de la lealtad que Afra esperaba recibir de él? Una relación que nunca fue oficial, pero que todos sabían que existía. Desde el inicio de su trabajo en Yalan, la química entre Afra y Matt fue innegable. Los fanáticos de la serie no tardaron en notar la conexión especial que compartían, tanto en pantalla como fuera de ella. Las miradas, los gestos de cariño y las risas cómplices fueron señales de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores eran constantes. Se les veía juntos en reuniones privadas, compartían viajes y cenas, e incluso algunos miembros del equipo de la serie dejaron entrever que eran más que simples compañeros de trabajo. Sin embargo, esa falta de oficialización también podría haber sido un indicio de que Matt nunca estuvo completamente comprometido con la relación. El dolor de un amor no correspondido. Según personas cercanas a la actriz, Afra había puesto muchas expectativas en su relación con Matt. Confiaba en él, creía que tenían algo especial y estaba dispuesta a luchar por ese amor. Sin embargo, parece que sus sentimientos no fueron completamente correspondidos. Se dice que Matt, aunque también sentía cariño por Afra, nunca estuvo dispuesto a dar el siguiente paso. Su actitud reservada y su negativa a hacer pública la relación podrían haber sido señales de que, para él, la historia no era tan seria como lo era para ella. Al final, fue él quien tomó la decisión de alejarse, dejando a Afra con un profundo sentimiento de vacío y desilusión. Ella confiaba en él. Pensó que era diferente, que no la dejaría de esta manera. Pero la realidad fue otra, y ahora está tratando de recoger los pedazos de su corazón roto, comentó una fuente cercana a la actriz. ¿Por qué Matt decidió alejarse? La gran incógnita sigue siendo el motivo de la separación. Aunque no hay una declaración oficial, algunos rumores indican que Matt sentía que la relación se estaba volviendo demasiado seria y no estaba preparado para comprometerse. Otros sugieren que hubo problemas de confianza o diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar caminos separados. También se especula que la presión de los medios y la constante atención sobre su vida privada afectó la relación. Matt, quien siempre ha sido más reservado, podría haberse sentido agobiado por la intensidad con la que los fanáticos seguían cada uno de sus movimientos. Por otro lado, Afra, aunque discreta, nunca ocultó su cariño hacia él, lo que podría haber creado una brecha entre ambos. El lado más duro de la fama, cuando la vida personal se vuelve un espectáculo. No es la primera vez que una pareja de actores enfrenta dificultades debido a la presión mediática. La fama, aunque trae reconocimiento y éxito, también puede convertirse en un obstáculo cuando se trata de mantener una relación estable. En el caso de Afra y Matt, la exposición constante, las expectativas de los seguidores y los rumores interminables pudieron haber jugado un papel importante en su separación. Afra, quien siempre ha sido una persona emocional y apasionada, habría esperado un mayor compromiso de Matt. En cambio, él optó por la distancia, dejando a la actriz con una sensación de abandono y traición. El silencio de Afra, un grito de dolor. Desde que se hizo pública la ruptura, Afra ha optado por el silencio. Sus redes sociales, que solían estar llenas de momentos felices y proyectos profesionales, han mostrado un notable descenso en actividad. En sus apariciones públicas, aunque mantiene la sonrisa, hay algo en su mirada que deja ver que no está completamente bien. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.